Jesús ofendió a algunas personas por obedecer a su Padre, pero nunca causó una ofensa por defender sus propios derechos. Su respuesta determinará su futuro. La trampa de Satanás. Capítulo 10. Para no ofenderlos. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Romanos 14:13. Acabamos de estudiar que Jesús ofendió a muchas personas mientras ministraba. Aparentemente, en todo lugar al que iba, alguien se ofendía. En este capítulo quisiera ver el otro lado de la moneda. Jesús y sus discípulos acababan de regresar a Capernaum. Habían completado una gira ministerial y regresaban para tener un breve pero muy necesario descanso. Si había un lugar que pudiera ser considerado la base de su ministerio, era esta ciudad. Mientras estaban allí, un oficial a cargo de la recaudación de los impuestos del templo se acercó a Simón Pedro. «Vuestro maestro no paga las 2 dracmas». Mateo 17:24. Pero le respondió que sí, y luego fue a comentarle lo sucedido a Jesús. Jesús ya sabía del pedido del recaudador de impuestos, por lo que le preguntó a Simón Pedro: «¿Qué te parece, Simón? ¿A quién cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A sus hijos o a los extranjeros?» «A los extranjeros», dijo Pedro. «Entonces los hijos están exentos». Ver Mateo 17, 25 y 26. Jesús le confirma a Pedro que los hijos están exentos. Ellos no son los que pagan impuestos. Los hijos son los que disfrutan de los beneficios de los impuestos. Viven en el palacio que se paga con el dinero de los impuestos. Comen a la mesa del rey y visten ropas reales, lo cual se paga con el dinero de los impuestos. Todo esto es gratuito para ellos. Este oficial recibió el dinero del impuesto del templo. Sin embargo, ¿quién era el rey o el dueño del templo? ¿En honor de quién se había construido? La respuesta es Dios el Padre. Pedro acababa de recibir de Dios la revelación de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Basándose en esta revelación, Jesús estaba preguntándole a Pedro: «Si yo soy hijo del dueño del templo, ¿no estoy exento de pagar el impuesto del templo entonces?» Por supuesto que estaba exento. Estaría totalmente justificado si no pagaba el impuesto. No obstante, veamos lo que Jesús le dice a Simón Pedro. «Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti». Mateo 17:27. Jesús acababa de demostrar que era libre de no pagar el impuesto. Con todo, para no causar una ofensa, le dijo a Pedro: «Paguémoslo». Y dio así una nueva confirmación de su libertad al ordenarle a Pedro que fuera a pescar y trajera el primer pez que obtuviera. En su boca encontraría el dinero. El mismo Dios Padre proveyó el dinero para pagar el impuesto. Jesús es Señor de la tierra. Es el Hijo de Dios. La tierra y todo lo que hay en ella fueron creados por Él y están sujetos a Él. Por lo tanto, sabía que el dinero estaría en la boca del pez. No tenía que trabajar para conseguir ese dinero, porque era el Hijo. Sin embargo, aún así, decidió pagar el impuesto para no ofenderlos. ¿Es este el mismo Jesús que vimos en el capítulo anterior, haciendo que las personas se ofendieran con Él, sin disculparse por ello? Él demostró que estaba exento de pagar el impuesto del templo, pero dijo: «Para no ofenderlos, vamos a pagar». Parece algo incoherente con lo que hemos visto, ¿verdad?
La respuesta se encuentra en el versículo siguiente. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18, del 1 al 4. La expresión clave aquí es cualquiera que se humille. Poco después, Jesús amplió este concepto diciendo, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, del 26 al 28. Vaya, qué afirmación. Él no vino para ser servido, sino para servir. Él era el Hijo, era libre, no le debía nada a nadie, no estaba sujeto a ningún hombre. Con todo, decidió utilizar su libertad para servirle.